Todos los días, a las 3 en punto, se escabullía silenciosamente por la entrada trasera del edificio de música. Su desgastada mochila de lona colgaba suelta del hombro, llena de partituras desgastadas, fotocopiadas tantas veces que apenas se veían las notas. Los demás estudiantes apenas la notaban mientras recorría el estrecho pasillo, pasando por las salas de práctica donde los estudiantes de música más exigentes trabajaban en sus tareas. Tenía una rutina que nunca cambiaba. La sala 204 siempre estaba vacía a esa hora, y así era exactamente como le gustaba. El viejo piano vertical del rincón había tenido mejores días. Varias teclas se atascaban al pulsarlas, y la madera estaba rayada y descolorida por los años de uso de innumerables estudiantes. Pero para ella, era perfecto. Era tranquilo, privado y, lo más importante, gratis. De pequeña, su familia no podía permitirse clases de piano como los demás niños. Mientras sus compañeros tomaban clases en estudios de lujo con pianos de cola y profesores profesionales, ella aprendía todo con libros de la biblioteca y vídeos gratuitos de Internet. Su primer piano ni siquiera era un piano de verdad. Era un pequeño teclado electrónico que su abuela encontró en una venta de garaje por $20. La mitad de las teclas no funcionaban y solo tenía un volumen demasiado alto para su pequeño apartamento. Pero a ella no le importaba. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, practicaba con ese teclado roto con auriculares para no despertar a su hermano pequeño, que dormía en la cama de al lado. Aprendió a leer música por su cuenta consultando libros para principiantes en la biblioteca pública. Cuando se le hicieron demasiado fáciles, pasó a libros de nivel intermedio y luego a los avanzados. Pasaba horas viendo tutoriales de piano en línea, pausando y rebobinando las mismas secciones una y otra vez hasta que sus dedos encontraban las teclas adecuadas. Su técnica no era perfecta, y ella lo sabía. La forma en que sostenía las manos era diferente a la de los pianistas que veía en los vídeos. La posición de sus dedos era poco convencional, desarrollada a base de ensayo y error en lugar de una instrucción adecuada. A veces usaba el pulgar cuando debería haber usado el meñique. A veces, su muñeca estaba demasiado alta o demasiado baja. Pero, de alguna manera, le funcionaba. La música que salía de sus dedos era hermosa, aunque no fuera técnicamente correcta. El edificio de música de la universidad se convirtió en su refugio cuando empezó la universidad. Ni siquiera era estudiante de música. Estudiaba administración de empresas porque sus padres decían que era práctico, algo que le garantizaría un trabajo después de graduarse. Pero todos los días, después de sus clases de contabilidad y marketing, se sentía atraída por ese viejo piano en la habitación 200 como un imán. Dot empezaba con sencillos ejercicios de calentamiento, recorriendo con los dedos escalas y arpegios que había aprendido sola hacía años. Luego sacaba su partitura, alisando con cuidado las páginas arrugadas en el atril del piano. Sus favoritas eran las piezas clásicas que la hacían sentir como si se hubiera transportado a otro mundo. La sonata Claro de Luna de Beethoven siempre le daba escalofríos. Los nocturnos de Chopin la hacían sentir como si flotara en el aire. Y cuando tocaba Clare Delon de Debussy, casi podía ver la luz de la luna danzando sobre el agua. Los estudiantes de música que pasaban ocasionalmente por el aula 204 a veces se detenían a escuchar. Podían oír la melodía atravesando las delgadas paredes. Y aunque era evidente que la intérprete no tenía formación académica, había algo especial en su forma de tocar. Había emoción en cada nota, una profundidad de sentimiento que no se podía enseñar en ningún aula. Pero nunca se quedaban lo suficiente para escuchar de verdad, y nunca intentaban averiguar quién tocaba. Ella lo prefería así. En el aula 204, podía tocar sin ser juzgada, sin que nadie la comparara con los estudiantes de conservatorio que practicaban en los caros pianos de cola de las principales salas de conciertos. Podía cometer errores sin que nadie pusiera los ojos en blanco ni murmurara sobre su técnica. Podía tocar la misma frase 20 veces hasta que le resultara bien, sin preocuparse por molestar a nadie. A veces, cuando pensaba que no había nadie cerca,
se aventuraba a tocar piezas más desafiantes. Llevaba meses trabajando en un preludio de Rachmaninoff, dividiéndolo lentamente en pequeñas secciones y practicando cada mano por separado hasta que pudo unirlas. Estaba muy por encima de su supuesto nivel de habilidad, pero estaba decidida a dominarlo. La pieza exigía una fuerza y una precisión para las que su técnica autodidacta no estaba diseñada, pero se adaptó, encontrando su propia manera de darle vida a la música. Sus sesiones de práctica eran como una terapia. Cualquier estrés que arrastrara de su negocio, las clases, cualquier preocupación sobre las dificultades económicas de su familia, cualquier duda sobre su futuro, todo se desvanecía cuando sus dedos tocaban las teclas del piano durante esas preciosas 2 horas cada tarde. No era una estudiante universitaria con dificultades que trabajaba a tiempo parcial para pagar los libros de texto. No era la chica cuya su familia no podía permitirse clases de música adecuadas. Era simplemente una música absorta en la belleza de la música que creaba. No se le escapaba la ironía de pasar más tiempo en el edificio de música que la mayoría de los estudiantes de música. Mientras ellos estaban en clases teóricas y ensayos de conjunto, ella aprendía por su cuenta un repertorio avanzado que algunos ni siquiera habían intentado, mientras practicaban las piezas asignadas para las calificaciones. Tocaba música que le llegaba al alma simplemente porque la amaba. Había aprendido a ser invisible en esos pasillos. Sabía a qué horas del día estaban vacías las salas de práctica, qué rutas tomar para evitar las principales zonas de reunión donde se reunían los estudiantes de música. Había memorizado los horarios de los pianistas más profesionales para evitar cualquier encuentro incómodo. No pertenecía a su mundo de competiciones, recitales y aspiraciones profesionales. Y eso le parecía bien. Pero a veces, tarde por la noche, cuando regresaba a su dormitorio después de una sesión de práctica particularmente inspiradora, se preguntaba qué habría sido diferente si su familia hubiera podido pagar clases cuando era más pequeña. ¿Habría sido lo suficientemente valiente como para elegir la música como su especialidad? ¿Habría sido lo suficientemente buena para competir con estudiantes que habían estado entrenando desde los 3 años? ¿Habría encajado con los músicos seguros y refinados que parecían adueñarse de cada espacio al que entraban? Sin embargo, estos pensamientos nunca duraban mucho. Había aprendido hacía mucho tiempo que no tenía sentido obsesionarse con lo que no se podía cambiar. En cambio, se centró en lo que sí podía controlar, que era presentarse todos los días a las 3, sentarse ante ese viejo piano vertical y componer la música más hermosa posible. Y por ahora, en el tranquilo santuario de la habitación 204, eso era suficiente. En el lado opuesto del edificio de música, en la gran sala de conciertos, con sus altos techos y una acústica perfecta, se encontraba un reluciente piano de cola Steinway negro, más valioso que cualquier coche. Y junto a ese piano, cada mañana, a las 9 en punto, se sentaba el estudiante del que más se hablaba en todo el departamento de música. Llamaba la atención desde el momento en que entraba en cualquier sala. Todo en él denotaba privilegio y excelencia. Desde su ropa a medida hasta su absoluta seguridad, mientras otros estudiantes corrían por los pasillos con mochilas abarrotadas y expresiones preocupadas. Caminaba con tranquilidad, sabiendo que los profesores lo esperarían si llegaba tarde y que otros estudiantes se apartarían de su camino sin que se lo pidiera. Su historia era legendaria en el departamento de música. Nació en una familia donde la música clásica no solo era apreciada, sino una forma de vida. Sus padres eran pianistas de concierto de renombre internacional que habían actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo. Carnegie Hall, Royal Albert Hall, La Scala. Para él, no eran solo nombres. Eran lugares donde su familia actuaba con regularidad y donde había estado entre bastidores desde que aprendió a caminar. A los 3 años, ya se sentaba en un banco de piano, con sus pequeños dedos guiados por profesores particulares que cobraban más por hora de lo que la mayoría ganaba en un día. Mientras otros niños pequeños aprendían a atarse los zapatos, él aprendía a leer notación musical. A los 5 años, participaba en concursos locales y los ganaba todos.
A los 10, ya había actuado como solista con orquestas regionales, luciendo un smoking en miniatura y recibiendo ovaciones de pie. Su educación había sido cuidadosamente orquestada por padres que entendían perfectamente cómo crear un prodigio musical. Los veranos no los pasaba en campamentos tradicionales, sino en exclusivos centros musicales de Suiza y Austria, donde estudiaba con maestros que habían enseñado a generaciones de pianistas de fama mundial. Durante el año escolar, asistió a una academia privada donde el desarrollo académico se relegaba a un segundo plano, y donde todos los profesores entendían que su práctica de piano era más importante que las tareas. La universidad prácticamente le había rogado que asistiera a su programa. Le ofrecieron una beca completa, clases particulares con el director del departamento y acceso ilimitado a las mejores instalaciones de práctica, pero todos sabían que no necesitaba estar allí. Ya tenía contactos en el mundo de la música clásica que la mayoría de los graduados nunca conseguirían. Las discográficas se interesaron por él incluso antes de terminar la carrera. Los promotores de conciertos conocían su nombre. Los críticos habían escrito reseñas elogiosas de sus actuaciones desde su adolescencia. En las salas de práctica, lo trataban como a la realeza. La sala principal de conciertos era esencialmente su estudio privado. Una hoja de inscripción colgaba en la puerta, pero, de alguna manera, su nombre siempre aparecía en la parte superior, reservando días enteros para su uso exclusivo. Otros estudiantes se asomaban por la pequeña ventana de la puerta, viéndolo practicar piezas que hacían que sus tareas parecieran ejercicios de niños. Su técnica era absolutamente impecable. Cada dedo se movía con precisión mecánica. Visión. Cada frase estaba moldeada con perfección matemática. Cada cambio dinámico se ejecutaba exactamente como estaba marcado en la partitura. Cuando tocaba, sonaba como si una computadora hubiera sido programada para producir la interpretación ideal. No había notas equivocadas, ni problemas de ritmo, ni problemas técnicos de ningún tipo. Los profesores traían a músicos visitantes para escucharlo, usándolo como ejemplo de lo que podía producir una formación perfecta. Pero su habilidad venía acompañada de una actitud que incomodaba a muchos. No solo confiaba en sus habilidades. Despreciaba a cualquiera que no cumpliera con sus altísimos estándares. Durante las clases magistrales, se sentaba en la última fila con una leve sonrisa burlona, observando a otros estudiantes tropezar con las piezas. Podía tocar con los ojos vendados. Nunca ofrecía ánimos ni retroalimentación constructiva. En cambio, susurraba a su pequeño círculo de admiradores sobre errores técnicos o decisiones interpretativas que consideraba amateurs. Su círculo íntimo estaba formado por otros estudiantes de música de élite que disfrutaban de su gloria reflejada. Se reían de sus chistes, coincidían con sus críticas y defendían sus comentarios, a veces crueles, como una evaluación profesional honesta. Formar parte de su grupo significaba estatus social en el departamento de música, así que pasaban por alto su arrogancia a cambio de asociarse con su talento y sus conexiones. Tenía opiniones firmes sobre lo que constituía la verdadera musicalidad, y no dudaba en compartirlas. En su opinión, cualquiera que no hubiera comenzado a formarse antes de los 5 años ya estaba en una situación de desventaja desesperada. Los músicos autodidactas eran aficionados que jugaban a ser serios, y sus deficiencias técnicas eran evidentes para cualquiera con la formación adecuada. Creía que la música se basaba en la precisión, el control y la ejecución impecable, no en la emoción o la expresión personal, que consideraba excusas para la incompetencia técnica. Durante las reuniones del departamento, se sentaba junto al piano de cola, deleitando a cualquiera que lo escuchara con historias de sus actuaciones y sus conexiones en el mundo de la música profesional. Mencionaba a músicos famosos que había conocido, describía eventos exclusivos a los que había asistido, y con naturalidad, mencionaba las oportunidades que se le habían presentado. Otros estudiantes lo escuchaban con una mezcla de admiración y resentimiento, sabiendo que nunca tendrían acceso al mundo que él describía. Sus sesiones de práctica eran legendarias entre los estudiantes.
Llegaba a la sala de conciertos cada mañana con costosas carpetas de cuero que contenían partituras perfectamente organizadas. Cada pieza estaba marcada con digitaciones precisas y notas interpretativas con su pulcra caligrafía. Nunca parecía tener dificultades con nada. Si un pasaje era difícil, simplemente lo ralentizaba y lo repetía hasta que lo perfeccionaba, y luego aumentaba gradualmente el tempo hasta que sonaba sin esfuerzo. Lo que lo hacía aún más intimidante era su vasto repertorio, mientras que otros estudiantes pasaban meses aprendiendo una sola sonata. Él parecía tener docenas de obras importantes memorizadas y listas para interpretar en cualquier momento. Los profesores mencionaban una pieza en clase y él, casualmente, se ofrecía a mostrarla, para luego tocarla impecablemente de memoria, mientras otros estudiantes se afanaban en encontrar la partitura en sus libros. Ya había ganado 2 veces el prestigioso concurso de conciertos de la universidad, tocando con la Orquesta Sinfónica de la ciudad ante un público con entradas agotadas. El periódico local había escrito reseñas elogiosas, calificándolo de estrella emergente en el mundo de la música clásica. Estos artículos se enmarcaban y se exhibían en el pasillo principal del departamento de música, sirviendo de inspiración a otros estudiantes y como recordatorio constante del nivel de excelencia que el programa podía ofrecer. Pero a pesar de todos sus logros y su evidente talento, faltaba algo en su interpretación que ni siquiera él podía identificar. Técnicamente, sus interpretaciones eran perfectas. Musicalmente, eran correctas y pulidas. Pero el público, aunque impresionado por su habilidad, rara vez parecía conmovido por sus interpretaciones. Los críticos elogiaban su técnica, pero no llegaban a considerar su interpretación realmente inspiradora. Era como si toda su formación hubiera producido una máquina hermosa y costosa que podía reproducir música a la perfección, pero no podía capturar su alma. Esta sutil brecha entre la perfección técnica y la conexión emocional era algo que él se negaba a reconocer. En cambio, se centraba en los aspectos medibles de su éxito: las competiciones ganadas, las becas obtenidas, las conexiones establecidas. En su mente, estos logros concretos eran lo que importaba en el mundo de la música, y cualquiera que sugiriera lo contrario simplemente no entendía lo que requería la musicalidad profesional. La presentación mensual de estudiantes se suponía que era un evento amigable y de apoyo donde los estudiantes de música podían compartir su progreso con sus compañeros y el profesorado. El ambiente solía ser relajado y alentador, con estudiantes animándose unos a otros sin importar su nivel de habilidad. Se suponía que debía ser un espacio seguro para el aprendizaje y el crecimiento, no una competencia. Pero esa noche de octubre lo cambiaría todo para la chica callada que había estado practicando a escondidas en el aula 204. Llevaba meses pensando en inscribirse. Viendo a otros estudiantes interpretar piezas, sabía que podía tocar igual de bien, si no mejor. Cada vez que la hoja de inscripción aparecía en el tablón de anuncios del departamento de música, pasaba varias veces por delante, bolígrafo en mano, antes de acobardarse en el último minuto. La idea de tocar frente a un público la aterrorizaba, pero también la emocionaba de una manera que no podía explicar. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. Llevaba semanas trabajando en el nocturno en mi bemol mayor de Chopin y por fin se sentía lista para compartirlo con los demás. La pieza era hermosa y expresiva, perfecta para mostrar la profundidad emocional que aportaba a su interpretación. No era la pieza técnicamente más desafiante del mundo, pero se había entregado con todas sus fuerzas a aprender cada frase, cada delicado adorno, cada sutil cambio dinámico. El día que se publicó la hoja de inscripción, se obligó a sí misma a ir directamente al boletín. Aburrida sin dudarlo, su mano tembló ligeramente al escribir su nombre en el espacio vacío. Pero una vez hecho esto, sintió una oleada de emoción mezclada con puro terror. Por fin iba a demostrarle a la gente lo que podía hacer. Por fin iba a salir de las sombras de la sala 204 y salir a la luz. La semana previa a la presentación pasó volando en un torbellino de nerviosas sesiones de práctica. Repasó el chap y el knack docenas de veces,
puliendo cada detalle hasta que pudo tocarlo con los ojos cerrados. Practicó subir al escenario, sentarse en el banco, ajustar la altura y colocar las manos. Incluso practicó, haciendo una reverencia aunque se sentía ridícula haciéndolo en la sala de práctica vacía. La noche de la presentación, la pequeña sala de recitales bullía con la energía habitual previa a la actuación. Los estudiantes charlaban nerviosos en el vestíbulo, calentando en las salas de práctica y echando un vistazo al programa para ver quién interpretaba qué. El público era una mezcla de estudiantes de música, profesores y algunos orgullosos familiares que habían llegado en coche para pasar la noche. Llegó temprano con el único vestido negro que tenía, uno sencillo que su madre le había comprado para unas entrevistas de trabajo. No era elegante, pero era apropiado para una interpretación clásica. Encontró un asiento en la última fila, aferrada a su partitura, a pesar de saberse la pieza de memoria. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que la gente a su alrededor podía oírla. El pianista de élite y su grupo habitual de seguidores habían ocupado toda la primera fila, como siempre hacían durante los eventos del departamento. Él se relajaba en su asiento con un costoso traje negro, con aspecto de pertenecer al escenario de una gran sala de conciertos en lugar de a una pequeña sala de recitales universitaria. Sus amigos lo rodeaban, todos vestidos igual de bien, creando una intimidante pared de la élite musical. A medida que avanzaba la noche, un estudiante tras otro subía al escenario. Hubo algunas actuaciones hermosas, un encantador movimiento de sonata de Mozart, un apasionado intermezzo de Brahms, una invención colectiva técnicamente impresionante. El público era cálido y la apoyaba, aplaudiendo con entusiasmo después de cada pieza, sin importar lo pulida que fuera la interpretación. Pero notó que el grupo de la primera fila no era tan generoso con su apreciación. Durante algunas de las interpretaciones menos pulidas, los vio susurrándose, a veces sonriendo con sorna o poniendo los ojos en blanco ante errores técnicos. Esto le revolvió el estómago de nervios, pero intentó concentrarse en la energía positiva del resto del público. Cuando finalmente la llamaron, el momento se sintió surrealista. Se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el escenario. Su sencillo vestido negro la hacía sentir mal vestida en comparación con los elaborados vestidos de concierto que habían usado algunas de las otras artistas femeninas. Las luces del escenario eran más brillantes de lo que esperaba, y por un momento no pudo ver al público en absoluto, lo cual fue un alivio. El piano de cola en el escenario no se parecía en nada al viejo piano vertical de la sala 204. Este instrumento era magnífico. Un piano de cola de concierto de tamaño completo con una mecánica perfecta y un tono rico y resonante. Mientras se sentaba en el banco y ajustaba la altura, intentó calmar sus nervios concentrándose en la música que estaba a punto de compartir. Era su momento para mostrarles a todos la pasión y dedicación que había puesto en su interpretación. Pero en el instante en que sus dedos tocaron las teclas para la frase inicial del Chopin Nocturne, lo oyó. Una risita disimulada desde la primera fila, seguida de un comentario susurrado, lo suficientemente alto como para que varios lo oyeran. Fíjense en la posición de sus manos. ¿Había tenido alguna vez una lección como es debido? El comentario la golpeó como un puñetazo. De repente, se volvió hiperconsciente de todo lo que estaba haciendo mal. Sentía la muñeca demasiado alta. Sus dedos torpes. Su pedaleo se sentía inconsistente. La hermosa melodía que había practicado con tanto cariño empezó a sonarle a aficionada. Podía sentir la sangre subirle a la cara y sus manos empezaron a temblarle ligeramente. Más comentarios susurrados llegaban desde la primera fila. Es doloroso ver esto. Está acelerando el ritmo. Alguien debería haberle impedido registrarse. Cada comentario era como un cuchillo, cortando la confianza que había pasado semanas construyendo. Sus amigos se rieron disimuladamente de sus críticas, convirtiendo lo que debería haber sido un ambiente de apoyo en algo hostil y crítico. Intentó concentrarse en la música para recordar por qué amaba tanto esa pieza, pero la magia se había esfumado. Cada frase parecía forzada.
Cada adorno se sentía torpe. Cada cambio de dinámica se sentía forzado. El piano que momentos antes se había sentido tan maravilloso bajo sus dedos ahora parecía estar luchando contra ella, resaltando cada imperfección técnica, su técnica autodidacta. El público más allá de la primera fila seguía escuchando cortésmente. Algunos incluso parecían disfrutar de la actuación a pesar de su evidente nerviosismo. Pero lo único que oía eran los susurros constantes y las risas apenas contenidas del grupo de estudiantes de élite que se habían autoproclamado jueces de la valía musical. Para cuando llegó a las delicadas frases finales del nocturno, su confianza estaba completamente destrozada. El final, que había practicado cientos de veces hasta que lo sintió natural y expresivo, le salió tentativo e inseguro. Sostuvo la cuerda final más tiempo del necesario, no por intención artística, sino porque temía el momento en que tuviera que ponerse de pie y encarar al público. Los aplausos que siguieron fueron corteses, pero dispersos. La mayoría del público aplaudió efusivamente, apreciando sinceramente su esfuerzo y el evidente amor que sentía por la música. Pero el daño ya estaba hecho. Al ponerse de pie para hacer una reverencia, pudo ver las sonrisas burlonas en los rostros de la primera fila, y pudo oír un último comentario devastador, pronunciado con la fuerza justa para que ella lo oyera. Eso es lo que pasa cuando la gente intenta tocar por encima de su nivel. Logró hacer una rápida reverencia y salir del escenario sin llorar, pero por poco. Entre bastidores, permaneció de pie en la oscuridad, escuchando al siguiente artista comenzar su pieza. Un preludio y fuga técnicamente impecable que hacía que su propia actuación pareciera aún más amateur en comparación. El contraste era brutal e innegable. Mientras regresaba a su asiento, evitó el contacto visual con todos, especialmente con el grupo de la primera fila, a quienes ya oía hablar de la siguiente actuación, como si la suya nunca hubiera sucedido. El resto de la presentación transcurrió en un borrón. Se sentó en su silla, aplaudiendo mecánicamente a los demás artistas. Pero por dentro, se sentía vacía y humillada. La noche que se suponía marcaría su despertamiento como música se había convertido en una confirmación pública de todos sus peores miedos sobre no pertenecer a este mundo. A la mañana siguiente de la presentación, esperaba que la gente olvidara lo sucedido. Tal vez todos pasarían a otras cosas y ella podría regresar tranquilamente a sus sesiones de práctica en el aula 204 sin que nadie recordara su vergonzosa actuación. Pero mientras caminaba por el edificio de música camino a buscar unas partituras en la biblioteca, se dio cuenta rápidamente de que su humillación estaba lejos de terminar. Podía oír conversaciones susurradas que se interrumpían bruscamente a su paso. Grupos de estudiantes que charlaban animadamente se quedaban en silencio de repente cuando ella se acercaba, y luego volvían a hablar en voz baja al pasar. Era el tipo de comportamiento social obvio que le revolvía el estómago porque sabía exactamente de qué estaban hablando. Su actuación se había convertido en tema de conversación, y no en el buen sentido. La crítica de la pianista de élite se había extendido por el departamento de música como un reguero de pólvora. En una comunidad pequeña y unida como la suya, las noticias corrían rápido, sobre todo cuando involucraban a alguien tan influyente como él. Sus opiniones pesaban sobre otros estudiantes, y su duro juicio sobre su actuación se repetía y amplificaba por todo el edificio. Escuchó fragmentos de conversaciones que la hicieron querer desaparecer en el suelo. ¿Oíste lo que dijo sobre la técnica de esa chica? Escuché que ni siquiera es licenciada en música. Alguien dijo que aprendió a tocar con vídeos de YouTube. Con razón la posición de sus manos se veía tan rara. Cada comentario era como una herida fresca, recordándole una y otra vez lo expuesta y vulnerable que se había sentido en ese escenario. Lo que lo empeoraba era cómo la historia crecía y cambiaba con cada relato. Lo que había comenzado como una crítica a su técnica se estaba exagerando hasta convertirse en algo mucho más dañino. Algunos estudiantes decían que se había derrumbado por completo durante la actuación. Otros afirmaban que había tocado las notas equivocadas durante toda la pieza. Algunos incluso sugirieron que nunca había aprendido a leer música correctamente. Las salas de práctica,
que siempre habían sido su refugio, ahora se sentían hostiles. Caminaba Recorrió los pasillos buscando una habitación vacía y sentía que la seguían los ojos. Estudiantes que nunca antes le habían prestado atención ahora sabían quién era, pero por las razones equivocadas. Había querido destacar por su talento musical, pero en cambio era famosa por su falta de él. Su tiempo habitual de práctica se convirtió en una fuente de ansiedad en lugar de alegría. Cada vez que se sentaba al piano en el aula 204, oía la voz de él en su cabeza señalándole todo lo que fallaba en su forma de tocar. La posición de sus manos, que nunca antes la había molestado, de repente se sentía torpe y poco natural. Su pedaleo, que antes creía expresivo, ahora parecía aleatorio e inconsistente. Incluso piezas que había tocado con seguridad durante años, empezaron a sentirse inseguras bajo sus dedos. El aislamiento social fue quizás la parte más dolorosa. Los estudiantes que habían sido amigos antes de la presentación ahora la evitaban por completo, no por ser crueles, sino porque relacionarse con alguien que había sido criticado públicamente por el estudiante más influyente del departamento resultaba socialmente arriesgado. En el competitivo mundo del departamento de música, la reputación importaba, y estar conectado con alguien que había sido etiquetado como inadecuado podía perjudicar su propia posición. Incluso el profesorado parecía tratarla de forma diferente. El profesor Williams, quien enseñaba teoría musical y siempre la había alentado cuando hacía preguntas después de clase, ahora le daba respuestas educadas pero distantes. El doctor Chen, quien supervisaba las salas de práctica, parecía incómodo cuando se inscribió en sus horarios habituales. Era como si su fracaso público hubiera confirmado algo que todos habían estado pensando en privado, que ella no pertenecía allí. Lo peor era la hora del almuerzo en la cafetería del edificio de música. Disfrutaba sentada cerca de los estudiantes de piano, escuchando sus conversaciones sobre el repertorio y las próximas actuaciones. Pero ahora, cuando se acercaba con su bandeja, las conversaciones cambiaban de tema o la gente recordaba de repente que necesitaba estar en otro lugar. La mesa del pianista de élite, que siempre había sido el centro de atención, parecía atraer a multitudes aún mayores, pues los estudiantes se reunían para escuchar sus últimas observaciones sobre los estándares musicales y la formación adecuada. Empezó a almorzar sola, sentada en pequeñas mesas en rincones donde podía evitar ser vista. A veces se saltaba el almuerzo por completo y prefería pasar el tiempo en la biblioteca, donde el silencio se sentía menos hostil que las conversaciones susurradas en la cafetería. Los libros allí no juzgaban su técnica ni cuestionaban su trayectoria. Podía sumergirse en biografías de compositores famosos y relatos históricos de grandes actuaciones, imaginando un mundo donde la pasión importaba más que el pedigrí. Sus clases académicas, fuera del departamento de música, se convirtieron en su único espacio seguro. En sus cursos de negocios, nadie sabía de sus aspiraciones musicales ni de su fracaso público. Podía asistir a clases de contabilidad y marketing, tomando notas sobre temas que le parecían prácticos y alcanzables. Estas aulas no le recordaban sus deficiencias ni la hacían cuestionar sus habilidades. Eran simplemente espacios normales donde podía volver a ser anónima. Pero incluso allí, se encontraba distraída e incapaz de concentrarse. Su mente divagaba hasta aquella noche en el escenario, repasando cada momento de humillación. Pensaba en todas las horas que había pasado practicando, en toda la alegría que había encontrado al hacer música sola, y se preguntaba si todo había sido una ilusión. Tal vez realmente era tan aficionada como todos creían. Tal vez todos esos años de autoenseñanza solo le habían creado malos hábitos que nunca podrían corregir. Las hojas de inscripción para la sala de práctica se convirtieron en una fuente de ansiedad diaria. Se acercaba con vacilación, preguntándose si otros estudiantes notarían su nombre y harían comentarios. A veces escribía su nombre y luego lo borraba, sin estar segura de si merecía seguir usando las instalaciones. Cuando se inscribió, eligió momentos en los que el edificio estaba casi vacío, temprano por la mañana o tarde por la noche, cuando era menos probable encontrarse con otros estudiantes.
Su forma de tocar durante estas sesiones de práctica aisladas era tentativa y cohibida. Cada frase parecía estar siendo juzgada por críticos invisibles. Empezaba una pieza con confianza, pero entonces la voz de él resonaba en su memoria, señalando sus defectos, y sus dedos se tensaban. La música que antes fluía naturalmente de su corazón ahora se sentía forzada y mecánica mientras intentaba resolverla. Problemas que ni siquiera estaba segura de comprender. La alegría que la había sostenido durante años de práctica solitaria se estaba desvaneciendo lentamente. Tocar el piano siempre había sido su escape del estrés y la preocupación. Pero ahora se había convertido en una fuente de estrés en sí misma. Comenzó a cuestionarlo todo sobre su trayectoria musical. ¿Se había estado engañando a sí misma todos estos años? ¿Todas esas horas de práctica fueron solo tiempo perdido? ¿Realmente tenía algún talento o solo estaba jugando a hacer música? Algunas noches se quedaba en la cama mirando al techo, repasando conversaciones que desearía poder tener. Se imaginaba defendiéndose, explicando que había aprendido todo por sí misma desde cero, que había superado obstáculos que la mayoría de los estudiantes no podían imaginar. Pero incluso en sus fantasías, los argumentos parecían débiles. En un mundo que valoraba el entrenamiento adecuado y la perfección técnica, su historia de determinación autodidacta parecía ingenua e irrelevante. Los peores momentos llegaban cuando pasaba por la sala principal de conciertos y lo oía practicar. Su forma de tocar era innegablemente hermosa, técnicamente impecable y completamente segura. El contraste entre su segura interpretación y sus propios intentos vacilantes era abrumador. Era como comparar a un atleta profesional con alguien que había aprendido deportes viendo vídeos en su jardín. La brecha parecía insalvable. Con el paso de las semanas, empezó a considerar seriamente dejar el piano por completo. Quizás era hora de aceptar que la música era solo un pasatiempo para ella, algo que podía disfrutar en privado, pero nunca compartir con nadie. Quizás debería centrarse por completo en su carrera de negocios y dejar de fingir que algún día podría ser una música de verdad. La idea de dejarlo era como perder una parte de sí misma, pero quedarse era como exponerse a una continua humillación y decepción. Lo que nadie en esa sala de recitales sabía, lo que el pianista de élite y sus seguidores no podían imaginar, era que la chica a la que acababan de humillar escondía un secreto que lo habría cambiado todo. La historia de su trayectoria musical no era lo que parecía a simple vista. Tras su ropa sencilla y su técnica autodidacta se escondía un pasado que había ocultado cuidadosamente a todos en la universidad. 12 años antes, cuando tenía solo 8 años, había sido una persona completamente diferente, viviendo una vida completamente distinta. Su familia vivía en una hermosa casa en las afueras, con una sala de estar presidida por un reluciente piano de media cola que sus padres habían ahorrado durante años para comprar. Su padre trabajaba como ingeniero para una importante corporación y su madre, profesora a tiempo parcial, siempre había soñado con tener una familia musical. En aquel entonces, las clases de piano no eran un lujo que su familia no pudiera permitirse. Eran simplemente una parte natural de su crecimiento. Todos los martes y jueves después del colegio, una profesora profesional venía a su casa para dar clases particulares. La señora Patterson era una pianista de formación clásica que había estudiado en prestigiosos conservatorios y actuado profesionalmente antes de convertirse en profesora. Era exigente pero paciente, impulsando a su joven alumna a alcanzar la perfección técnica mientras cultivaba su evidente talento natural. Aquellos primeros años de formación adecuada habían sido mágicos. Absorbió todo lo que la señora Patterson le enseñaba como una esponja. Sus pequeños dedos se deslizaban por las teclas con creciente confianza y destreza. Aprendió a leer música con la misma facilidad con la que leía libros, leyendo a primera vista piezas que impresionaron incluso a su experimentada maestra. Su técnica era impecable. Dedos curvados, muñecas relajadas, pedaleo correcto, todo exactamente como debía ser. A los 10 años, participaba en concursos locales y ganaba constantemente. Los trofeos llenaban los estantes de su habitación,
Cada uno representaba horas de práctica dedicada e instrucción meticulosa. Otros jóvenes pianistas y sus padres conocían su nombre. Profesores de ciudades vecinas venían a escucharla tocar, maravillándose de su combinación de habilidad técnica y madurez musical. Su mayor logro llegó a los 12 años. El concurso estatal de piano juvenil era el evento más prestigioso para jóvenes músicos de la región, atrayendo a cientos de jóvenes talentosos de todo el estado. Se había preparado durante meses trabajando con la señora Patterson en un desafiante corte de ballet que mostraba tanto sus habilidades técnicas como su creciente sofisticación artística. El día del concurso, lució un hermoso vestido de terciopelo azul que su madre había encargado especialmente para la ocasión. Su padre se tomó un tiempo libre del trabajo para llevarla a la capital del estado, donde se celebró la competencia en una magnífica sala de conciertos con una acústica perfecta y un impresionante piano de cola. Se sintió como una verdadera música profesional al subir al escenario. Su actuación ese día fue extraordinaria. Cada nota estaba perfectamente colocada, cada frase cuidadosamente elaborada, cada pasaje técnico ejecutado con seguridad y estilo. Los jueces quedaron impresionados no solo por su precisión, sino por su comprensión musical, que parecía ir más allá de su edad. Cuando anunciaron su nombre como ganadora del primer lugar, sus padres lloraron de alegría entre el público. Esa victoria le abrió puertas con las que la mayoría de los jóvenes músicos solo sueñan. Fue invitada a actuar como solista con la Orquesta Juvenil Regional, interpretando un concierto de Mozart ante un público con entradas agotadas. Las escuelas de música de todo el país comenzaron a enviar. Le enviaron cartas de reclutamiento con la esperanza de atraerla a sus programas cuando estuviera lista para estudios avanzados. La señora Patterson organizó una audición con un maestro en la ciudad de Nueva York, uno de los pedagogos de piano más respetados del mundo. La audición en Nueva York fue como entrar en un cuento de hadas. El estudio del maestro estaba en un edificio histórico cerca del Lincoln Center, lleno de fotografías de pianistas famosos y premios de concursos internacionales. Cuando tocó para el maestro, la respuesta fue inmediata y entusiasta. «Esta niña tiene dones extraordinarios», les dijo a sus padres. «Con la formación adecuada, podría tener una carrera importante como concertista de piano». Se hicieron planes para que comenzara a estudiar con este maestro al año siguiente. Esto implicaría viajar a Nueva York 2 veces al mes para recibir clases, un gasto considerable, pero sus padres estaban dispuestos a asumirlo por el talento de su hija. Su futuro musical parecía brillante y claramente definido. Continuaría su formación avanzada, competiría en concursos nacionales e internacionales, y con el tiempo, seguiría una carrera como concertista de piano profesional. Pero la vida, por supuesto, tiene su forma de cambiar cuando menos te lo esperas. Tan solo 2 meses después de aquella audición triunfal en Nueva York, su padre llegó a casa del trabajo con una noticia devastadora. La empresa en la que había trabajado durante 15 años se estaba reestructurando y todo su departamento iba a ser eliminado. A los 45 años, con una hipoteca y una familia que mantener, se encontró repentinamente desempleado, con pocas perspectivas en un mercado laboral competitivo. La búsqueda de empleo se prolongó durante meses. Su padre solicitó puestos por todo el país. Pero la economía estaba en crisis y las empresas no contrataban ingenieros experimentados con su salario. Sus ahorros empezaron a escasear mientras intentaban mantener su estilo de vida mientras él buscaba trabajo. Las clases de piano fueron el primer lujo en desaparecer. La señora Patterson fue comprensiva, pero no podía seguir enseñando sin cobrar. Entonces su madre enfermó. Lo que comenzó como fatiga persistente y síntomas inexplicables finalmente condujo al diagnóstico de una enfermedad autoinmune crónica que requería tratamientos costosos y frecuentes citas médicas. Su madre tuvo que dejar de trabajar por completo, eliminando su segunda fuente de ingresos justo cuando más la necesitaban. La hermosa casa con el piano de media cola tuvo que venderse. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en un barrio donde las escuelas no eran tan buenas y los sueños parecían más lujos que posibilidades.
El piano no cabía en su nuevo hogar, así que también lo vendieron junto con la mayoría de sus otras posesiones. Ver a desconocidos llevarse su amado instrumento fue uno de los momentos más desgarradores de su juventud. Su padre finalmente encontró trabajo, pero pagaba mucho menos que su anterior empleo y requería largas jornadas que lo dejaban exhausto y estresado. El enfoque de la familia pasó de cultivar el talento musical a simplemente sobrevivir económicamente. Las clases con el maestro en Nueva York se convirtieron en un sueño imposible, e incluso la instrucción local estaba fuera de su alcance. Intentó seguir tocando con los viejos teclados de la escuela, pero no era lo mismo. El instrumento apenas funcionaba y no había tiempo para practicar seriamente entre ayudar a su madre con las tareas del hogar y cuidar a su hermano menor después de la escuela. Su técnica, que había desarrollado con tanto esmero durante años de instrucción adecuada, comenzó a deteriorarse por la falta de práctica guiada. La transición a su nueva vida fue brutal. En su nueva escuela, no había un programa de música digno de mención, y ninguno de sus compañeros entendía lo que había perdido. Pasó de ser una joven artista célebre a una estudiante más con dificultades en un distrito escolar con pocos recursos. Los premios y trofeos de sus días de competición estaban guardados en cajas, demasiado dolorosos para exhibirlos en su pequeño apartamento. Con el paso de los meses, su identidad musical comenzó a desvanecerse. Aprendió a adaptarse, a encontrar maneras de hacer música con los recursos disponibles. El teclado roto que su abuela encontró en una venta de garaje se convirtió en su nuevo piano. Los vídeos de YouTube reemplazaron la experta guía de la señora Patterson. Los libros de la biblioteca sustituyeron a los costosos libros de método y partituras. Pero nunca olvidó lo que se sentía al tocar un piano de verdad. Recibir la formación adecuada, interpretar con confianza y destreza. Ese conocimiento vivía en su interior como un secreto. Una llama oculta, pero nunca extinguida por completo. Aprendió a tocar de una forma que funcionara con sus limitaciones. Desarrolló técnicas poco convencionales, pero efectivas. Aprendió a crear belleza a pesar de las circunstancias, no gracias a ellas. La chica que se sentaba todas las tardes ante ese viejo piano vertical en la sala 200 no era la aficionada que todos asumían. Era una prodigio caída, una exganadora de concursos, una música que una vez estuvo destinada a la grandeza, pero que había aprendido a encontrar la alegría en los pequeños detalles privados. Comió momentos de conexión musical. Su técnica podría parecer tosca a ojos inexpertos, pero se basaba en una base de excelencia que la mayoría de los estudiantes nunca alcanzan. 3 semanas después de la humillante presentación, prácticamente había dejado de ir al edificio de música. Sus clases de negocios la mantenían bastante ocupada, y se dijo a sí misma que tal vez era hora de centrarse en algo más práctico. En fin, el piano solo le había traído vergüenza en la universidad, así que ¿para qué seguir torturándose? Se convenció de que estaba pasando página, de que estaba siendo madura y realista sobre su futuro. Pero su hermano mayor se dio cuenta de inmediato. Cuando fue a visitarla al campus ese fin de semana, notó de inmediato que algo andaba mal. Siempre habían sido muy unidos, y él la conocía mejor que nadie en la familia. Recordó a la niña que solía despertarse antes del amanecer para practicar el piano. Al niño que prefería saltarse las fiestas de cumpleaños para trabajar en una pieza difícil. Al adolescente que lloró cuando tuvieron que vender su piano. «¿Te ves triste?», dijo mientras estaban sentados en la cafetería del campus viendo a los estudiantes pasar apresurados con sus mochilas y expresiones estresadas. «Y no me digas que es solo por las tareas. Ya lo sé. Mira, te pasa cuando alguien te dice que no puedes hacer algo musical». Ella intentó restarle importancia a su preocupación, insistiendo en que estaba bien, que solo estaba ocupada con sus clases de negocios y pensando en su futura carrera, pero él no se lo creyó. La había visto pasar por la crisis financiera familiar, la había visto adaptarse a perder todo por lo que había trabajado musicalmente, y sabía que rendirse no era parte de su naturaleza. Algo había sucedido para que se retirara tanto y estaba decidido a averiguar qué.
Le tomó una hora de preguntas amables antes de que finalmente le contara toda la historia. Describió la presentación, los comentarios crueles de la primera fila, cómo otros estudiantes habían empezado a evitarla y cómo había empezado a cuestionar todo sobre sus habilidades musicales. Mientras hablaba, la expresión de su hermano se volvió cada vez más seria, pero no de la forma que ella esperaba. «Espera un momento», dijo, interrumpiéndola. A mitad de la frase. «Déjame aclarar esto. Un niño rico y malcriado que nunca ha tenido que trabajar por nada en su vida se burló de tu técnica. Y ahora estás lista para dejar la música por completo. La misma música que te mantuvo cuerda cuando papá perdió el trabajo. La misma música que solías practicar. 4 horas, incluso cuando apenas podíamos permitirnos mantener las luces encendidas». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Había sobrevivido a cosas mucho peores que una actuación vergonzosa. Cuando perdieron su casa, no dejó de tocar el piano. Encontró maneras de seguir haciendo música con lo que tenía disponible. Cuando ya no pudieron pagar clases, no se rindió. Aprendió sola usando todos los recursos que pudo encontrar cuando tuvieron que vender su amado piano. No dejó de tocar. Practicó con teclados rotos y afinó instrumentos en la escuela. «¿Sabes cuál es tu problema?», continuó su hermano, con la voz cada vez más apasionada. «Has olvidado quién eres realmente. No eres una aficionada que aprendió a tocar con videos de YouTube. Eres la niña que ganó el campeonato estatal. Eres la música que hizo que ese profesor de lujo en Nueva York dijera que tenías un don extraordinario. Eres la chica que siguió tocando música hermosa incluso cuando todo lo demás en su vida se derrumbaba». Él le recordó cosas que había intentado olvidar. No porque fueran dolorosas, sino porque recordarlas hacía que su situación actual fuera aún más frustrante. Habló de los concursos que había ganado, las ovaciones del público, los momentos musicales que habían hecho llorar a adultos. «Ese talento no desapareció así como así», insistió. «Sigue ahí. Solo lo has estado ocultando por miedo a que te vuelvan a hacer daño». Mientras hablaban, algo cambió en su interior. La ira que había estado enterrada bajo semanas de vergüenza y dudas comenzó a aflorar. Estaba enfadada con el pianista de élite por su crueldad. Enojada con los demás estudiantes por sus juicios superficiales, pero sobre todo enojada consigo misma por dejar que la convencieran de que no pertenecía al mundo musical. Había trabajado demasiado y superado demasiadas cosas como para dejar que la opinión de otros definiera su valía como música. «Hay un concurso de conciertos próximamente, ¿verdad?», preguntó su hermano, sacando su teléfono para mirar la página web del departamento de música. «Recuerdo que lo mencionaste antes. Ese es el grande, ¿verdad? El que donde el ganador puede tocar con la orquesta de verdad». Asintió a regañadientes. El concurso anual de conciertos era, sin duda, el evento más prestigioso del departamento de música. Estaba abierto a todos los estudiantes, pero el nivel de competencia era intimidante. Los ganadores anteriores habían seguido carreras profesionales y programas de posgrado en las mejores universidades. Orías, el pianista de élite, lo había ganado durante los últimos 2 años consecutivos y todos esperaban que lo volviera a conseguir este año. «Así que participa», le dijo su hermano. «Simplemente demuéstrales lo que realmente puedes hacer». La sugerencia parecía imposible al principio. El concurso requería interpretar un movimiento de concierto completo con acompañamiento de piano, y luego, potencialmente, con la orquesta si llegabas a la final. Eran obras importantes que exigían meses de preparación y un nivel de técnica que ya no estaba segura de poder demostrar. Los otros competidores serían los estudiantes más avanzados del departamento, personas que llevaban años entrenando intensamente. Pero a medida que las ideas se asentaban en su mente, empezó a parecerle menos descabellado y más justo lo que necesitaba hacer. El concurso le daría la oportunidad de interpretar una pieza que realmente pudiera demostrar sus habilidades, no solo un simple giro que no mostrara todo su registro. Sería una oportunidad para recordarles a todos, incluida ella misma,
de lo que realmente era capaz. No sé si puedo hacerlo, admitió. Hacía tanto tiempo que no tocaba nada realmente desafiante, y la competición era en solo 2 meses. No es mucho tiempo para preparar un concierto importante. 2 meses son tiempo de sobra para alguien con tu experiencia, respondió su hermano con seguridad. Además, no necesitas aprenderlo desde cero. Solo necesitas recordar lo que ya sabes. Todos esos años de entrenamiento adecuado no desaparecieron. Todavía hay una parte de ti, esperando a resurgir. Esa noche, se quedó en la cama pensando en la conversación. Su hermano tenía razón. Había estado ocultando sus verdaderas habilidades. Jugando a lo seguro con piezas sencillas que no llamarían la atención ni las críticas. Pero ir a lo seguro solo la había llevado a más humillación, no a menos. Quizás era hora de arriesgarse de verdad. Arriesgarlo todo y ver qué pasaba. A la mañana siguiente, caminó hacia el edificio de música con una sensación de propósito que no había sentido en semanas. La hoja de inscripción para el concurso estaba expuesta en la entrada de la oficina principal y la mayoría de las plazas ya estaban ocupadas con nombres conocidos, los mejores estudiantes del departamento, incluyendo a la pianista de élite que se había inscrito en la primera audición disponible. Llegó la hora. Se quedó frente a la hoja durante varios minutos, bolígrafo en mano, leyendo la lista de concursantes. Eran músicos serios con credenciales impresionantes y años de entrenamiento intensivo. Pero entonces recordó las palabras de su hermano sobre no dejar que el miedo decidiera por ella y escribió su nombre en una de las plazas disponibles. En cuanto se inscribió, los rumores comenzaron a extenderse por el edificio de música. Los estudiantes que vieron su nombre en la lista no pudieron ocultar su sorpresa, en algunos casos, su diversión. La chica que se había avergonzado en la presentación ahora se inscribía en el evento más competitivo del año. Parecía que se estaba preparando para un fracaso aún más espectacular. La reacción de la pianista de élite fue particularmente reveladora. Cuando vio su nombre en la lista, se rió a carcajadas. Esto debería ser entretenido, les dijo a sus amigos. Supongo que algunas personas nunca aprenden cuándo rendirse. Su confianza era absoluta. Nunca había perdido esta competencia, y desde luego no iba a perderla contra alguien a quien consideraba un aficionado a la música. Pero a ella ya no le importaban los susurros ni las risas. Por primera vez en semanas, se sentía ella misma de nuevo. Tenía una meta, un desafío a la altura de sus verdaderas habilidades, y la oportunidad de demostrar que el talento y la determinación podían superar los privilegios y los prejuicios. La competencia le daría justo lo que necesitaba, un escenario lo suficientemente grande como para mostrarles a todos quién era realmente. A la mañana siguiente de inscribirse, se despertó con una mezcla de emoción y terror. 2 meses para prepararse para la actuación más importante de su vida le parecían una eternidad y nada de tiempo. Se había comprometido con algo que, o bien reivindicaría todo lo que creía sobre sus habilidades musicales, o bien confirmaría las peores suposiciones de todo sobre su falta de formación. El primer desafío fue elegir qué concierto interpretar. El concurso admitía cualquier concierto estándar del repertorio clásico, y la mayoría de los estudiantes eligieron piezas técnicamente impresionantes, pero manejables, dentro de su nivel. Pasó horas en la biblioteca musical sacando partituras de los estantes y analizando las posibilidades. Los conciertos de Mozart eran elegantes, pero podían parecer demasiado simples. Los conciertos de Beethoven eran poderosos, pero increíblemente exigentes. Los conciertos de Chopin eran hermosos, pero requerían un nivel de interpretación poética difícil de lograr bajo presión. Entonces lo encontró. El concierto para piano en grados 2 en do menor de Rachmaninoff. En el momento en que abrió la partitura, supo que esta era la pieza que la haría triunfar o fracasar en su regreso. Era una de las obras más técnicamente exigentes y emocionalmente complejas de todo el repertorio para piano. La apertura, solo con sus acordes masivos y atronadores, requería más fuerza y precisión de la que la mayoría de los pianistas podían reunir.
Los intrincados pasajes exigían una coordinación perfecta entre ambas manos, y las secciones líricas necesitaban una comprensión musical madura que generalmente solo se adquiere con años de experiencia profesional. La mayoría de los estudiantes no se atreverían a tocar rockman a este nivel. Incluso el pianista de élite, a pesar de toda su habilidad técnica, siempre había elegido un repertorio más conservador para las competiciones. Pero algo en este concerto la atraía. Tal vez era la forma en que exigía todo de un intérprete: brillantez técnica, profundidad emocional, fuerza física y madurez artística. O tal vez era porque recordaba haber escuchado una grabación años atrás, durante sus días de competición, y la había conmovido hasta las lágrimas. Sacó la partitura de la biblioteca y se la llevó a su dormitorio para estudiarla. Mientras leía el primer movimiento, comenzaron a aflorar recuerdos de su formación profesional. Podía oír la voz de su antigua profesora explicándole cómo abordar pasajes difíciles, cómo desarrollar resistencia para un repertorio exigente, cómo practicar eficientemente para evitar lesiones. El conocimiento seguía ahí, enterrado tras años de arreglárselas con instrumentos de baja calidad y práctica autoguiada. El siguiente obstáculo era encontrar el tiempo de práctica adecuado. La sala 204, con sus teclas rotas y su mecanismo inconsistente, no sería suficiente para preparar a Rukmaninov. Necesitaba acceso a un piano de verdad, preferiblemente uno de los mejores instrumentos del edificio de música, pero esas salas de práctica solían estar reservadas para los estudiantes de música y casi siempre estaban ocupadas durante el horario habitual. Desarrolló la estrategia de llegar al edificio de música antes del amanecer, cuando el edificio estaba abierto, pero vacío. A las 5:30 de la mañana, podía elegir entre varias salas de práctica, incluyendo algunas con pianos de cola decentes que no estaban disponibles en horas punta. Las sesiones matutinas se convirtieron en un momento sagrado para trabajar en los pasajes más desafiantes sin preocuparse de que otros estudiantes oyeran sus dificultades. Las primeras semanas de preparación fueron humillantes y frustrantes. Sus dedos, que habían mantenido una destreza básica durante sus sesiones diarias de práctica, no estaban preparados para las exigencias de Rachmaninoff. Las cuerdas macizas le dejaban las manos doloridas, y los pasajes rápidos exponían las debilidades de su técnica, desarrolladas durante sus años de autodidacta. Había días en que se preguntaba si había cometido un terrible error, si se estaba preparando para un fracaso aún más espectacular que el de la presentación. Pero poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que trabajaba en el concierto, compás a compás, su cuerpo comenzó a recordar cosas que su mente había olvidado. La memoria muscular de sus años de entrenamiento adecuado comenzó a resurgir. Sus manos encontraron posiciones y movimientos que le resultaban familiares, aunque no los había usado en años. La base técnica que había construido durante las lecciones de su infancia seguía ahí, esperando ser redescubierta. Desarrolló una rutina de práctica intensiva que consumía cada momento libre de su día. Las sesiones matutinas se centraban en el trabajo técnico de escalas, arpegios y pasajes aislados y difíciles, tocados lenta y repetidamente hasta que se volvían automáticos. Las sesiones vespertinas se dedicaban a ensamblar secciones y trabajar la interpretación musical. Las sesiones nocturnas, que a menudo se extendían más allá de la medianoche, se dedicaban a tocar movimientos completos y desarrollar la resistencia necesaria para la interpretación. Su enfoque en la práctica era metódico y estratégico, recurriendo a las técnicas que había aprendido de su maestra de infancia, pero aplicándolas con la disciplina y la concentración de alguien que tenía algo importante que demostrar. Identificaba cada desafío técnico de la pieza y creaba ejercicios específicos para abordar cada uno. Practicaba pasajes difíciles con diferentes ritmos y acentos para asegurarse de que sus dedos supieran exactamente dónde ir. Trabajó secciones, manos por separado, hasta que cada mano pudo tocar su parte a la perfección antes de ensamblarlas. Las exigencias físicas de la pieza eran diferentes a todo lo que había intentado en años. Rachmaninoff tenía manos enormes y componía música que requería un alcance y una fuerza considerables.
Tuvo que reaprender a usar todo su cuerpo al tocar, involucrando la espalda y los hombros para generar la potencia necesaria para los clímax masivos. Sus antebrazos dolieron constantemente durante el primer mes de preparación, y tuvo que tener cuidado de no excederse y arriesgarse a lesiones. Pero no fueron solo los aspectos técnicos los que la desafiaron. El concierto de Rachmaninoff exigió un nivel de madurez emocional y artística que iba mucho más allá de las notas correctas y la precisión rítmica. Cada movimiento contaba una historia que pintaba paisajes emocionales que iban desde la angustia desesperada hasta la alegría triunfante. Tuvo que redescubrir su capacidad de comunicarse a través de la música para hacer que el piano cantara con el tipo de expresión que conectó profundamente con los oyentes. Con el paso de las semanas, los profesores que se encontraban en el edificio durante sus sesiones de práctica matutinas comenzaron a notarlo. La música que salía de esas salas de práctica no sonaba como el típico trabajo estudiantil. Había algo profundo y conmovedor en ella, algo que sugería un nivel de comprensión musical poco común entre los estudiantes de grado. Algunos profesores se excusaban para pasar por las salas de práctica durante sus sesiones, curiosos por ver quién tocaba con tanta intensidad y destreza. El Dr. Peterson, jefe del departamento de piano, fue uno de los primeros en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Una mañana temprano, estaba en su oficina cuando escuchó a alguien trabajando en el segundo concierto de Rachmaninoff. La interpretación era extraordinaria, técnicamente sólida, pero aún más importante, musicalmente convincente, de una manera que sugería un verdadero arte. Cuando discretamente comprobó quién estaba practicando, se sorprendió al descubrir que era la chica que había sido criticada públicamente. Apenas unas semanas antes, su transformación se estaba volviendo imposible de ignorar. Los estudiantes que la encontraban en los pasillos notaron un cambio en su comportamiento. La persona derrotada y avergonzada que había estado evitando el contacto visual y corriendo por el edificio había desaparecido. En su lugar había alguien que caminaba con determinación y confianza, alguien que parecía comportarse como un músico serio. Se estaba convirtiendo de nuevo en la pianista de élite, y su círculo de seguidores comenzó a oír rumores sobre su preparación, pero los descartaron como chismes exagerados. Era imposible que la chica que había tropezado con un simple golpe y ningún golpe pudiera estar preparando uno de los conciertos más difíciles del repertorio, incluso si estaba trabajando en él. Razonaban que había una gran diferencia entre practicar una pieza y ser capaz de interpretarla convincentemente en una competencia contra los estudiantes más hábiles del departamento. Pero a medida que se acercaba la fecha de la competencia, su confianza se fortalecía cada día. No solo estaba preparando una pieza musical difícil, estaba reconectando con la música que siempre había sido interior. Las horas de intensa práctica disipaban años de inseguridad y revelaban a la artista que se había ocultado bajo la superficie. Cada pasaje que encajaba, cada frase musical que de repente cobraba sentido. Cada momento en que el piano respondía a su toque exactamente como ella pretendía era prueba de que su talento no había desaparecido. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para resurgir. Las últimas semanas de preparación adquirieron una cualidad casi mística. Ya no se limitaba a practicar notas y ritmos. Canalizaba todo lo que había experimentado, toda la pérdida, la lucha y la determinación de los últimos años, en su interpretación de la música. El Rachmaninoff se convirtió en un vehículo para expresar emociones que nunca había podido expresar con palabras, una forma de transformar su dolor y resiliencia en algo hermoso y poderoso. El día del concurso de conciertos llegó con toda la fanfarria y la tensión que el departamento de música pudo reunir. La sala principal de conciertos de la universidad se había transformado para la ocasión con iluminación y equipo de sonido profesionales que hicieron que incluso los artistas más experimentados sintieran la intensidad del momento. No se trataba de un recital estudiantil más. Era el evento que determinaría quién representaría a la universidad como solista con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Un honor que podría impulsar una carrera profesional. Tras bambalinas, los competidores se preparaban a su manera. Algunos caminaban nerviosos,
repasando pasajes difíciles en teclados de práctica silenciosa. Otros permanecían sentados en silencio, con los ojos cerrados, ensayando mentalmente sus actuaciones. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y una ambición apenas contenida. Todos sabían que las carreras podían triunfar o fracasar en ese escenario, y la presión era diferente a cualquier otra que la mayoría hubiera experimentado. Llegó a la sala 3 horas antes de la hora programada para su actuación, con sus partituras en la misma carpeta desgastada que usaba desde el instituto. Su sencillo vestido negro era el mismo que había llevado a la desastrosa presentación, pero esta vez se sentía completamente diferente al llevarlo. En lugar de sentirse mal vestida y fuera de lugar, se sentía concentrada y lista. Las semanas de intensa preparación le habían dado una confianza serena que irradiaba desde dentro. El formato de la competencia era sencillo pero exigente. Cada concursante interpretaría un movimiento de su concerto elegido con acompañamiento de piano y un panel de distinguidos jueces seleccionaría a 3 finalistas para que actuaran con la orquesta completa la semana siguiente. Las presentaciones estaban abiertas al público y la sala de conciertos estaba repleta de estudiantes, profesores, familiares y amantes de la música local que habían oído hablar del excepcional nivel de talento que competía este año. La pianista de élite estaba programada para actuar primero, una decisión estratégica que pondría el listón muy alto y potencialmente intimidaría. Destacó a los demás competidores. Había elegido el concierto para piano de Chopin, una obra que mostraba a la perfección su precisión técnica y formación clásica al subir al escenario con su traje formal a medida. Parecía un pianista de concierto profesional en toda su dimensión. Estaba destinado a convertirse en un artista. Su actuación fue tal como el público esperaba, técnicamente impecable, musicalmente sofisticada y presentada con la confianza que da años de ganar concursos. Cada nota estaba perfectamente colocada, cada frase cuidadosamente elaborada, cada cambio dinámico ejecutado con precisión matemática. El público respondió con un aplauso entusiasta y los jueces asintieron. Fue una actuación difícil de superar, y todos en la sala lo sabían mientras los demás competidores tomaban sus turnos. El nivel se mantuvo impresionantemente alto. Un estudiante de último año de música ofreció una interpretación apasionada del concierto para piano de Grieg. Un estudiante de posgrado interpretó el concierto Emperador de Beethoven con notable autoridad. Cada actuación tuvo sus méritos, pero ninguna parecía alcanzar el nivel del acto inaugural. La pianista de élite se sentó en primera fila, observando con la expresión satisfecha de quien sabe que ya ha ganado. Cuando finalmente la llamaron, un murmullo de conversaciones susurradas recorrió al público. Muchos la recordaban del desastre del espectáculo y no entendían por qué competía a ese nivel. Algunos profesores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, curiosos por ver si los rumores sobre su preparación eran ciertos. La pianista de élite sonrió con sorna y se recostó en su silla, esperando ser entretenida con otra actuación vergonzosa. Subió al escenario con paso firme, saludando a la acompañante con un gesto profesional antes de ocupar su lugar ante el magnífico piano de cola de concierto. El instrumento era muy distinto de los teclados rotos y los viejos pianos verticales con los que había estado practicando durante años. Mientras ajustaba el banco y colocaba las manos sobre las teclas, sintió un momento de calma absoluta. Aquí era donde pertenecía. El inicio del segundo concierto para piano de Rachmaninoff comienza con una serie de acordes dramáticos y masivos que anunciaron la presencia de la solista con inconfundible autoridad. Desde el primer acorde, quedó claro que algo extraordinario estaba sucediendo en ese escenario. El sonido que emergía del piano no solo era técnicamente preciso, era emocionalmente devastador, lleno de poder y pasión que parecía provenir de lo más profundo de su alma. El público, que se había estado acomodando en sus asientos y cambiando de tema, guardó un silencio absoluto. La sonrisa burlona del pianista de élite se desvaneció al incorporarse, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. Los jueces, que habían estado tomando notas educadas durante toda la velada, dejaron sus bolígrafos y simplemente escucharon,
absortos en lo que oían. Esta no era la misma persona que, nerviosa, había tropezado con un simple golpe meses antes. La transformación fue tan completa que muchos del público se preguntaron si estaban presenciando a la misma intérprete. Su técnica no solo era adecuada, era espectacular, demostrando un nivel de destreza y maestría que la mayoría de los pianistas profesionales envidiarían. Pero más que eso, su interpretación tenía algo que no se podía enseñar en ningún conservatorio: una profundidad de emoción y experiencia vital que otorgaba a cada frase un significado auténtico. El primer movimiento del concierto de Rachmaninoff es un viaje a través de toda la gama de emociones humanas, desde la angustia desesperada hasta la alegría triunfante. Y ella sorteó cada giro con la destreza de una artista experimentada. Durante los tiernos pasajes líricos, su toque era tan delicado que el piano parecía cantar como una voz humana. Durante los estruendosos clímax, desplegaba una potencia e intensidad que llenaban cada rincón de la sala de conciertos. El acompañamiento de piano, interpretado por un miembro de la facultad que había actuado con importantes orquestas de todo el mundo, luchaba por seguir el ritmo de su apasionada interpretación. Había acompañado a docenas de competiciones a lo largo de los años, pero rara vez se había encontrado con una solista que exigiera una colaboración musical tan completa. No se limitaba a tocar las notas. Contaba una historia, pintaba paisajes emocionales que atraían a todos los presentes a su mundo musical. A medida que avanzaba el movimiento, se hizo evidente que el público presenciaba algo especial, el tipo de actuación de la que se hablaría durante años. La gente de las últimas filas estiraba el cuello para ver mejor. Los profesores intercambiaron miradas de asombro. Los estudiantes que la habían descartado como aficionada permanecieron sentados en silencio, atónitos, conscientes de que habían juzgado completamente mal sus habilidades. El pianista de élite observó con creciente horror cómo sus suposiciones sobre la superioridad musical se desmoronaban ante sus ojos. Esta chica, a la que había humillado públicamente y descartado como inapropiada, ofrecía una actuación que hacía que la suya fuera técnicamente perfecta, pero emocionalmente fría. La interpretación parecía mecánica en comparación. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la diferencia entre tocar todas las notas correctas y realmente hacer música. Los pasajes finales del movimiento alcanzaron un clímax que dejó al público sin aliento. Sus manos recorrieron el teclado con una velocidad y precisión impresionantes. Pero cada nota cumplía un propósito musical mayor. La fuerza que generaba no era solo física. Era emocional y espiritual. El tipo de comunicación artística que transforma una sala llena de desconocidos en una comunidad unificada de oyentes que comparten una profunda experiencia. Cuando sonó la cuerda final y se desvaneció en el silencio, la sala permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, como si se hubiera roto una presa, el público estalló en la ovación de pie que suele reservarse para los artistas de fama mundial. La gente vitoreó, silbó y aplaudió con un entusiasmo que estremeció el edificio. Muchos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la cruda fuerza emocional de lo que acababan de presenciar. Se quedó de pie junto al piano, ligeramente aturdida por la abrumadora respuesta, las semanas de preparación, los años de lucha, el momento de humillación pública. Todo ello la había llevado a ese instante de perfecta reivindicación. No solo había demostrado que sus críticos estaban equivocados, sino que se había recordado a sí misma quién era realmente como música y como persona. Los jueces ni siquiera tuvieron que deliberar. Se escuchó a uno de ellos, un distinguido profesor de un importante conservatorio, decirle a su colega: en 40 años de docencia, pocas veces he escuchado algo así de un estudiante. La competencia se decidió en el momento en que ella tocó su último acorde, aunque se seleccionarían otros 2 finalistas para mantener la formalidad del proceso. Al bajar del escenario, se cruzó con el pianista de élite entre bastidores. Por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro, casi vulnerable.
Su cuidadosamente construido mundo de jerarquía musical y privilegios heredados había sido destrozado por alguien a quien consideraba indigno de su atención. La mirada que le dirigió contenía una mezcla de sorpresa, respeto y algo que podría haber sido miedo. El miedo de alguien que acababa de darse cuenta de que el talento y la pasión podían triunfar sobre el pedigrí y la arrogancia. El resto de la noche transcurrió, un borrón de felicitaciones y conversaciones asombradas, pero ella apenas escuchó nada. Había recuperado no solo su identidad musical, sino también su sentido de autoestima y pertenencia. La chica que se había escondido en la sala de ensayo 204 se había ido para siempre, reemplazada por la artista que siempre había estado destinada a ser.